Que Dios le bendiga más. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos se sienten bien? ¿De verdad se sienten bien? Yo también me siento bien al estar con ustedes acá en la casa de Dios. Gracias por la vida de nuestro pastor Willy. Gracias por la vida de su esposa. Gracias por el liderazgo de esta iglesia, por la hermana Jennifer también, que nos extendió la invitación. Es para nosotros un placer poder estar aquí. Impartir la palabra de Dios es un gran compromiso, porque un día tendremos que dar cuenta. Mi nombre, como dijo la pastora, es Ramfi Díaz. En una ocasión estuve con ustedes cuando estaban aquí abajo, y creo que después de esa ocasión, esta es la segunda vez que estoy predicando la palabra de Dios. Vengo de la iglesia El Olán, que pastorea Eligio Méndez, allí junto a Eligio y a su esposa Rukeila. Estamos sirviendo a Dios. Ando acompañado de una comisión de hermanos, nuestro hermano Junior, nuestro hermano en Cristo, al junto de su esposa Raquel, también una tía, hermana, Ari, y lo más bello que Dios me ha dado, mi esposa Julián Montero. Y después de ella también tengo una primogénita, Arlette, que ha sido una bendición que Dios ha traído a nuestras vidas. Vamos a orar un poco más para que sea Dios hablando en esta noche y no palabra de hombre. No me interesa hablar de mi propia cuenta, sino lo que el Espíritu Santo ponga. Espíritu Santo de Dios, toma el control de esta atmósfera. Espíritu Santo, te invito una vez más. Las hermanas han cantado. Gracias por nuestra hermana Ebenezer. Gracias por las demás hermanas de la iglesia. Gracias por los coros. Señor, estamos en este momento especial donde tú has de hablarnos a nuestras vidas. No es Ramfi, es el Espíritu Santo a través de mí. Yo no conozco, Dios mío, la vida de cada uno de estos hermanos, pero tú conoces su vida, su situación. Espíritu Santo, toma el control de esta atmósfera. Ocúpate, Espíritu Santo, aleluya, de hablar, de ministrar. Señor, que tus ángeles sean alrededor de esta casa. Ángeles ministradores, Señor, aleluya, se posicionen en este lugar, Padre eterno, para que no sea palabra de Dios, sino palabra, aleluya, para que no sea palabra de hombre, sino de Dios. No queremos palabra de hombre, estamos cansados, Señor, de palabras de hombres. Aleluya, que entran por un oído y salen por el otro. Queremos la palabra que cambia, que transforma por dentro, Señor. Ven y habla, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Ven y habla, Padre eterno, toma esta atmósfera, toma este lugar. Aleluya, háblele a Dios, iglesia. Háblele a Dios, háblele a Dios. Aleluya, yo creo en milagros. Si alguien ha, aleluya, perdido la fe, yo creo en milagros. Yo creo en los milagros creativos. Yo creo que mediante se imparte la palabra, Dios puede hablarle a alguien que esté cansado, aleluya, de esperar una palabra, una respuesta, y que hoy llegó a la iglesia. Le digo, Señor, que sea hoy. Señor, que sea hoy. Aleluya, yo sé que Dios puede obrar en tu vida de manera especial, pero para eso tenemos que tener la fe suficiente, iglesia, para que Dios esté con nosotros. El micrófono está fallando un poquito, no sé si es la pila. Aleluya, para que no tengamos inconveniente. Aleluya. Bien, vamos a ubicarnos en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 33. En esta noche estaremos hablando sobre el tema sumergidos en su presencia. ¿Cuántos desean estar sumergidos en su presencia? Aleluya, yo también deseo eso, iglesia. Caminar cada día sumergidos en la presencia de Dios. Ubíquese en Éxodo
capítulo 33, verso 1 en adelante. Aleluya, poderoso Dios. Cuando lo tenga, confirma con un amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré, dice Jehová a Moisés, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Pasamos al verso 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Puede sentarse? Aleluya. Y Moisés respondió: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Aleluya. Poderoso es el Señor, para siempre su misericordia. Sumergidos en su presencia, sumergidos en la presencia de Dios. Nosotros estamos viviendo un tiempo, iglesia, donde estamos escaseando de la presencia de Dios, donde en los altares de hoy en día, donde tenemos mucha palabra, donde tenemos que hay ciencia, donde tenemos que hay filosofía, que hay sabiduría, que hay conocimiento teológico, que hay conocimiento de la Biblia, que hay conocimiento profundo, pero escasea en el pueblo de Dios la presencia, escasea el poder, escasea lo que le da vida al cristiano. En el tiempo antiguo nosotros teníamos una iglesia cargada de poder, teníamos una iglesia que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, teníamos una iglesia que le ponía la mano al enfermo y el enfermo se sanaba. Pero hoy nosotros tenemos muchos cristianos en las iglesias, hay demasiadas denominaciones, tenemos demasiados, aleluya, concilios, pero vemos que está escaseando lo que sobraba en el tiempo antiguo. Y esto es un momento para que nosotros como pueblo de Dios podamos detenernos, hacer una pausa y preguntarnos qué está pasando. ¿Qué está pasando con el pueblo de Dios de hoy en día? Que en el ayer teníamos una realidad, pero hoy estamos viviendo otra realidad y nos conformamos a eso y servimos a Dios y creemos que el estar aquí, adorar a Dios, levantar las manos un domingo, levantar la mano un día como hoy en una actividad, eso está bien, eso está bueno, estamos alabando a Dios, eso está bueno, eso está delicioso, estamos glorificando el nombre de Dios, pero a veces estamos glorificando el nombre de Dios, estamos alabando a Dios, aleluya, pero yo no estoy conociendo al Dios al que alabo, yo no conozco al Dios al que sirvo, yo no conozco a ese Dios que yo le digo a Dios a la gloria, a Dios a la alabanza. Simplemente la iglesia de hoy se está conformando con estar cantando la canción que sacó la artista o la adoradora tal, y yo la reproduzco y la hago mía y la aprecio y se la dirijo a Dios. Pero ¿dónde está mi adoración? ¿Dónde está la adoración propia que yo como hijo de Dios tengo que entonar? No una adoración que se entone en un piano, es una adoración que se entone en el Espíritu hacia el Dios Todopoderoso que está sentado en su trono. Y cuando nosotros vemos eso, nosotros tenemos que apenarnos. Tenemos que apenarnos. Y esto es un llamado de advertencia en esta noche. Le dije que no me interesa en lo más mínimo hablarle de mi propia cuenta.
Yo deseo que el Espíritu Santo toque su vida, porque un día tendré que rendir cuenta a Dios. Y tenemos que hacer una pausa para encontrarnos con Dios, con el Dios que decimos que yo quiero estar sumergido en su presencia. Yo quiero, Señor, estar sumergido en tu presencia. Pero cuando yo voy a la porción que leímos, nos damos cuenta que Moisés habla con Dios. Y Moisés le dice a Dios que si su presencia no va con él, él no va. Esto sucede en un momento que mientras Moisés está en el monte buscando la presencia de Dios, recibiendo las instrucciones que Dios le iba a dar al pueblo de Israel en el desierto, dura 40 días, dura 40 noches, y el pueblo entonces, al tener la falta de su líder, decide que a Aarón le cree un becerro para adorarlo. Fíjese usted hasta dónde se va un pueblo que Dios lo trae desde Egipto, lo liberta, lo pasa por el Mar Rojo y ve cuántas maravillas en el transcurso del desierto. Pero llega un momento donde ese pueblo se siente solo, donde no siente la identificación de un Dios a través de un líder, y ese pueblo entonces decide a crear un becerro para tener algo a quien adorar. Hay una necesidad en la vida del hombre, que es de tener a alguien espiritual en quien confiar, porque algunas religiones tienen unos altares por la necesidad de postrarse a alguien de rodilla a adorar, porque los brujos, hechiceros también adoran sus ídolos, porque como instrumentos del enemigo, de las tinieblas, tienen que rendir a adoración a alguien. Ahora, el pueblo de Israel que se encontraba allí y que ya no tenía las instrucciones de Moisés, el líder, para decirle lo que había que hacer, entonces decide crear un becerro para tener una figura de un tipo de Dios, de ídolo a quien adorar. Pero el pueblo cometió, vamos a decir, un error, una locura, porque Dios venía tratando con ellos, porque Dios, al llevarse a Moisés al desierto, al monte, Dios le había dicho lo que iba a hacer. Dios también se lleva a los líderes al monte con Moisés, porque Dios quería tratar algo especial con este pueblo. ¿Y cómo es posible? Usted dirá que un pueblo que ha venido siendo marcado por Dios desde Egipto cae en tal bajeza espiritual. Es que era un pueblo que estaba recibiendo instrucciones de parte de un líder. No era un pueblo que conocía al Dios al que estaba sirviendo. Conocía a Dios, prototipo de hoy en día. Conocía a Dios simplemente porque el líder o el pastor le estaba diciendo: vamos a hacer esto, iglesia, vamos a hacer lo otro. Pero no porque ese remanente, ese pueblo, estaba entrando en un conocimiento del Dios al que decía que servía. No porque ese pueblo estaba sumergido en la presencia como lo estaba Moisés, para poder mantenerse de pie a pesar de la adversidad del momento y de la situación difícil. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Tenemos cristianos ñoños. Desde que el pastor le llama la atención, ya ellos lo que piensan es: me cambio de iglesia, me voy de la iglesia, me voy al mundo, porque todavía no se ha sumergido en la presencia de Dios. Cuando usted se sumerge en la presencia de Dios, no importa que el pastor, como decimos por aquí, por allá se la coja con usted, no importa. Usted permanece en la iglesia porque usted sabe que Dios lo llamó con propósito, y que no es el pastor, y que no es el líder, que no es el hermano, que esto es un asunto entre Dios y yo. Nos falta ese tipo de relación Dios y yo, para poder estar sumergido en la presencia. Mientras nuestra relación dependa de la que está al lado horizontal, mientras mi relación con Dios no sea vertical, iglesia, yo no voy a poder permanecer fiel a Dios. A pesar de que se me hagan llamado, a pesar de que se me ponga disciplina, yo voy a seguir siendo el cabezón o la cabezona de la iglesia, al que siempre hay que estar llamándole la atención, porque no ha entrado en esa intimidad de estar sumergido en la presencia de Dios. Pero aquí no hay esos cabezones. Eso es en otras iglesias. Estar sumergido en la presencia de Dios trae beneficios. Trae beneficios el poder
como hijo de Dios, conocer al Dios al que servimos. Y el primer beneficio que nos trae es descanso. En Éxodo 33:14 dice, y él dijo, Dios, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Porque muchos cristianos hoy en día están viviendo como el que no conoce a Dios, porque no tienen la presencia que da descanso. Usted puede estar debiendo todo el dinero del mundo, usted puede estar en la condición económica peor, usted puede estar en una situación de enfermedad peor que cualquiera, y usted podrá tener descanso en Dios si se aferra a su presencia. ¿Qué nos falta? Presencia. Nos falta la presencia que da descanso. Nos falta la presencia que en medio de la dificultad Dios me dice, no importa mi hijo, yo te prometí que estaré contigo hasta el final. Pero a veces nos conformamos en cantarlo, pero no en hacerlo realidad. Cuando nos vemos envueltos en la realidad del momento, donde yo tengo que sacar mi adoración genuina, me olvido de que como hijo de Dios tengo el compromiso de ir a su presencia. La presencia de Dios nos da descanso. La presencia de Dios es un estilo de vida que usted y yo como creyentes tenemos que tener. No es extraño que un cristiano habite en la presencia de Dios, pero es lo extraño en este tiempo. Es lo extraño que usted encuentre un cristiano genuino que navegue en la presencia de Dios, al pasar de los años esté sumergido en la presencia de Dios. ¿Y cómo usted ve eso? Su estilo de vida, la forma en la que vive, lo que hace, da a demostrar que habita en la presencia de Dios. No lo mucho que patalea, no lo mucho que brinca, no lo mucho que llega al techo, porque tenemos, aleluya, demasiada emoción hoy en día en lo que es la iglesia de Jesucristo, que usted se engaña y usted cree que porque hay emoción, que porque saltamos, es que está bien. Mentira. Cuando viene a ver, ese que usted ve saltando mucho, aleluya, y gozándose, está pasando por una situación, aleluya, que usted no sabe. Pero nos engañamos porque creemos que evangelio es saltar, porque creemos que evangelio es echar dos brincos, porque creemos que evangelio es como ese tipo de película, aleluya, de usted ir como Jackie Chan. No, evangelio es un estilo de vida. Jesucristo viene por un pueblo que tiene un estilo de vida marcado por la presencia de Dios, iglesia, marcado por el Espíritu Santo de Dios en la vida suya. Estar sumergido en la presencia de Dios, aleluya, es un estado que nos permite, aleluya, conocer más a Dios. No se puede conocer más a Dios si usted no habita en su presencia. El liderazgo de esta casa, el pastorado, le puede tratar de decirle a usted la forma de cómo usted puede conocer a Dios, y usted lo tendrá como información hasta que no lo lleve a la práctica, hasta que usted no se decida buscar a Dios de manera personal. Usted no va a poder hacer realidad en su vida el que usted esté sumergido en la presencia de Dios, y eso es para nosotros. Jesucristo lo prometió. Él dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros hasta el fin del mundo, que Él nos va a guiar a toda verdad. Pero ¿cómo guía el Espíritu Santo si no hay una relación? Si no estamos sumergidos en Él, Él no puede guiar porque no lo tenemos. Usted no puede ser guiado por alguien que usted no conoce. Usted se deja guiar por su pastor si lo agarra de la mano, porque usted sabe que es su pastor. Pero si viene un extraño y lo agarra de la mano y le dice, vamos a llegar allí, usted dice que no, porque usted no lo conoce, porque usted no sabe quién es, usted no sabe si es un delincuente. Así mismo pasa en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para poder avanzar espiritualmente. En el tiempo bíblico tenemos que la iglesia, dice la Escritura, que crecía y que se añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Pero por qué? Por la forma en la que la iglesia vivía en ese tiempo. Dice que la iglesia, lo que tenían cada uno, lo compartían.
vivían en amor, se amaban. Ellos, si alguien tenía una necesidad, aquí está la necesidad resuelta. Porque eso llevó a marcar en la comunidad, llegó hacia afuera, y el de afuera cuando veía eso, dice, se impactó. Pero mira cómo viven esta gente lo que tienen, ellos no lo acumulan solamente una persona, sino que lo comparten entre todos. Y ese estilo de vida llevó a marcar a la comunidad, y el que no conocía a Dios entonces pudo volver o pudo conocer a Dios, porque vio en esos hijos de Dios, aleluya, esa marca. Como hijos de Dios tenemos que hacernos una gran pregunta: ¿cómo podemos permanecer sumergidos en su presencia? ¿Cómo podemos permanecer sumergidos en su presencia? Moisés le dice a Dios que él no iría solo. Fíjense que cuando Moisés tiene esa conversación con Dios, Dios le está diciendo: mi ángel irá contigo. El ángel era garantía de que ellos iban a ganar las guerras, de que le iba a ir bien en el camino. Pero ¿y por qué Moisés no decide que sea un ángel que lo acompañe y que sea Dios? Porque Moisés estaba convencido de que era mucho mejor si la presencia iba. Un ángel, usted peca, si es acompañado por un ángel, comete alguna situación y el ángel no va a medir o a lidiar con usted, el ángel va a aplicar justicia. Pero Dios, en su misericordia, en su amor, puede entrar en conversación con Moisés y la ira de Dios calmarse. Dios sabía muy bien qué beneficio tenía que sea la presencia y no un ángel. Dios sabía muy bien, Moisés sabía muy bien la diferencia entre ser dirigido por un ángel o ser dirigido por Dios. Y no era lo mismo, porque Moisés tenía relación con Dios. Moisés se apartaba al monte, Moisés se apartaba a la presencia de Dios. Ya él conocía a Dios, sabía cómo Dios, aleluya, obraba y la forma de cómo permitirle a Dios obrar en su pueblo. Y decide que no sea un ángel, que sea la presencia de Dios. El ángel no le iba a dar descanso como lo hace la presencia de Dios. El ángel no le iba a garantizar a ellos, aleluya, el tener un mejor transcurso en el camino, en el desierto, hacia lo que Dios quería hacer. El ángel no le garantizaba eso. Y Moisés estaba consciente del beneficio que tiene que sea la presencia. Hoy en día creemos que porque nos va bien, en un momento usted le puede ir bien en la vida y usted creer que Dios está contento, que Dios está bien. Pero hay una parte en la Biblia que dice que en aquel entonces, cuando Jesús llegue a buscar su pueblo, muchos le dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantas maravillas, en tu nombre yo fui y hice lo otro. Pero entonces él dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo se explica que un pueblo que en nombre de su Señor hizo tantas maravillas, ahora su Señor le dice que se aparte, que no lo conoce? ¿Por qué? Porque falta presencia, porque faltó el estar sumergido en la presencia para saber lo que Dios quiere. Iglesia, hoy en día en muchas ocasiones abusamos de la gracia de Dios, hacemos las cosas conforme a lo que yo quiero, conforme a lo que me llega a la mente. Pero cuando dejo de un lado al Espíritu Santo y no lo hago parte, para que Él sea el centro, para que Él sea que me dirija, para que Él sea que dirija la iglesia, para que Él sea que dirija el liderazgo, para que sea que haga lo que Él quiera hacer, si falta la unción del Espíritu Santo, estamos corriendo a nuestra manera y entonces estamos dejando de lado de ser sumergidos en su presencia. Esa es la clave para ser exitoso en todo lo que hacemos delante de Dios. Y que cuando llegue aquel día, Jesucristo no nos diga a nosotros: apártate, no te conozco. Porque ya usted está en la presencia, usted es conocido en lo espiritual por Él, usted es conocido, aleluya, por el Espíritu Santo. Y no hay ignorancia de quién es usted, porque usted es conocido, sumergido en la presencia de Dios. La presencia de Dios es delicada, no se toma a la ligera. La presencia de Dios, podemos decirlo,
un tanto es peligrosa. ¿Cómo peligrosa? En un momento, Moisés, cuando Dios le dice que le hable a la peña, Moisés la golpea. Y por esa simple acción, Moisés dejó de disfrutar el entrar a la tierra prometida. ¿Cómo es posible? Dios viene hablando con este hombre, tiene una relación, ese hombre habita en su presencia. ¿Cómo es posible que por un error, usted diremos nosotros humanamente, por un error de un momento, Dios le prohíbe que entre y que vea la tierra prometida y que la goce y que él muera antes de pasar al otro lado? ¿Cómo es posible? Usted y yo humanamente nos podemos hacer esa pregunta porque es delicado. Cuando andamos sumergidos en la presencia de Dios, tenemos que tener cuidado con los pasos que hacemos, con las decisiones que tomamos. No puedo andar a la ligera creyendo que porque yo estoy en la presencia de Dios, yo puedo hacer lo que a mí me venga en gana. No, porque Dios se lo puede permitir a alguien que no lo conoce, a alguien que no ora, a alguien que no busca su presencia. Le es más factible que en un momento cometa una locura que alguien que lo conoce. Por eso es delicado. Si usted y yo como iglesia queremos entrar en la presencia de Dios, tenemos que tener cuidado, porque esto es serio. Lo espiritual es serio, lo espiritual es real. Si Satanás existe, usted y yo estamos conscientes que también Dios es real y que su reino es real, como el reino de las tinieblas es real y busca la forma de hacerlo a usted caer y de que usted peque. Así también el reino de Dios tiene su orden, tiene su estructura, tiene sus requisitos que usted y yo tenemos que respetar. Dentro de la presencia de Dios, lo que vamos a hacer para que Dios no nos castigue y no nos cohíba, aleluya, de cosas grandes y hermosas que Él tiene para nosotros. En un momento hubieron unas personas que vendieron una heredad. Después van donde los apóstoles y le dicen: no fue en tanto, mintiendo delante de la presencia de Dios, hombres llenos del Espíritu Santo. Y usted viene a darle una mentira a un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, y cayeron como muertos. Usted y yo conocemos la historia, cayeron muertos. Y cómo Dios aplica justicia instantánea, donde una gente que trata de engañar al hombre de Dios, que trata de engañar, aleluya, al siervo de Dios con una mentira de algo que usted pudo haber dicho, pero ellos pudieron decir la verdad. Pudieron haber dicho: fue en tanto y nos quedamos con tanto y ya, punto. Pero entró en ellos el engaño. Tenga cuidado de la forma en la que usted se dirige con sus pastores, con sus líderes, con los hombres y mujeres de Dios que han sido colocados, aleluya, en ministerios, que han sido posicionados para la obra de Dios, porque usted no sabe cuál hombre o mujer de Dios, aleluya, está lleno de la unción del Espíritu Santo, y usted creyendo que está hablando con carne, de momento puede entrar en un error o llevar sobre usted alguna maldición por simplemente usted cometer, aleluya, una mentira a un hombre o mujer de Dios lleno de la presencia. Tengamos cuidados. La presencia de Dios, el estar sumergido es hermoso. El estar sumergido es delicioso porque gozamos del respaldo de Dios. Dios va con nosotros donde quiera que vamos. Donde quiera que vamos, si hay tinieblas, las tinieblas tienen que ponerse en evidencia. Si usted llega a un lugar y en ese lugar es habitado por demonios, de una vez viene la incomodidad. ¿Por qué? Porque usted carga presencia, usted carga unción, pero es delicado. Eso no es para todo el mundo. Y usted dirá: pero usted dijo ahorita que sí, que es para todo. Es para todo, pero siempre y cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Porque hoy en día tenemos mucha gente que en un momento fueron grandemente usados por Dios. Fueron gente de ministerio, fueron gente que sanaban, gente que ministraban, gente que veía la mano de Dios obrar poderosamente, y hoy en día están bebiendo en una esquina, y hoy en día están afuera descarriados, y hoy en día no están sirviendo a Dios como lo están sirviendo usted y yo. ¿Y por qué sucede eso? Por lo delicado que es la presencia, por lo delicado que es la unción, por lo delicado que es yo buscar de Dios. Aleluya, y después de yo conocer a Dios, yo tratar de devolverme como si no lo conozco. Es mejor permanecer todo el tiempo sin conocerlo
sin conocer el mundo espiritual, sin conocer, sin ser sumergido en la presencia, que usted entrara a ese ambiente de conocer a Dios tan íntimo y que después en medio del proceso usted se deje llevar de las ofertas que van a venir, porque vienen las ofertas. ¿O usted cree que no? Usted está aquí y usted está tratando de perseverar, pero hay ofertas que lo tratan de motivar en el mundo, allá afuera, para que usted se vaya al mundo. Hay ofertas de todas maneras. Hay jovencitas allá afuera tratan de que ellos se descarrien, aleluya, para poder tener un noviazgo. Hay jóvenes, aleluya, que tratan de traer la oferta del mundo hacia acá, el estilo del mundo hacia acá. ¿Pero por qué? Porque las tinieblas saben el propósito de Dios con usted. Pero mientras usted y yo no despertamos y nos vemos en esa realidad de lo que Dios tiene para con nosotros, y tratamos de despegarnos de este sistema que es anti Dios, de este sistema que lo que quiere es que usted y yo nos acomodemos en una silla y no nos encendamos en el Espíritu y podamos ir afuera a impactar a Villa Jaragua. Hay algo que tiene que darse para nosotros como hijos de Dios, poder permanecer sumergidos, cuidándonos, y es cuando usted y yo morimos, aleluya, a nosotros mismos. Es cuando usted y yo estemos muertos a nosotros mismos. Si usted y yo no estamos muertos a nuestro yo, usted y yo no vamos a poder permanecer sumergidos en la presencia de Dios. El estar muerto es negarme a mí mismo, negarme a mis deseos, negarme a lo que yo quiero, negarme a mis planes, negarme a mis proyectos personales. Cuando yo me niego a mí mismo, yo permito que sea Dios. Si yo voy delante de Dios y trato de encajar a Dios en mis planes, en lo que yo quiero que Dios haga, al final usted no va a perseverar sumergido. Al final usted fue alguien que probó un momento y después se apartó, y después se acomodó a vivir una vida pasiva, una vida muerta espiritualmente, que va todos los días al culto, sí, que se congrega y que está siempre activo en lo que el pastor o el liderazgo dice, sí, pero no hay presencia, no hay unción, no está la vida que Dios quiere que usted viva. ¿Por qué? Porque usted se está acomodando a lo que usted quiere, no a lo que Dios quiere. Dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, dice Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese que tan profundo dice Pablo. Lo que ahora vivo en la carne. Lo que Pablo vivía en la carne en ese momento, ya él había muerto a sus deseos, había muerto a sus proyectos, y ahora él trata de vivir lo que le queda por delante como hombre de Dios, en la fe del Hijo de Dios. Cuando nuestra vida sea marcada como hombres y mujeres de Dios, aleluya, no por mis proyectos, no por sus proyectos, no por los proyectos que el sistema me quiera inculcar para mantenerme atado a él, sino por lo que la Biblia dice. Cuando usted y yo vivamos, aleluya, nuestra vida conforme a lo que dicen las Santas Escrituras, usted y yo vamos a vivir diferente, iglesia. Este sistema que llevamos es un sistema que en su momento se ha de manifestar el anticristo, en su momento se ha de manifestar la venida de Jesucristo, y usted y yo lo único que nos queda es aferrarnos más a Dios, buscar más las cosas de arriba, donde nosotros decimos que está Cristo sentado a la diestra de Dios, si es que en realidad usted ha muerto a sus deseos. Cuando usted tomó la decisión de servir a Dios, usted dijo, aleluya, incluso cuando lo bautizaron, usted dijo que renunciaba a su pasada vida, que usted renunciaba a esa vida pasajera. Pero creemos que el evangelio solamente es una confesión de fe que decimos un día, Padre, te acepto en mi corazón, y ya como que lo dejamos ahí. No, eso no es evangelio. Evangelio no es a usted solamente tener una confesión de fe, congregarse en una iglesia y ya.
No, no es evangelio. El evangelio es mucho más de ahí. El evangelio es un estilo de vida. El evangelio es una realidad que usted vive día tras día dentro de usted. El evangelio es alguien que ha sido transformado. No es evangelio que usted pasen años y siga siendo igual. No es evangelio que usted pasen tiempos y tiempos y a usted hayan que repetirle la misma doctrina, a usted haya que repetirle el mismo mensaje. ¿Cómo es posible? Si en la escuela usted entra en el kinder o en el primer grado y el otro año usted tiene que pasar a segundo. Aquí también usted entró tomando la escuela bíblica o usted entró tomando la doctrina, pero ya el próximo año usted tiene que estar aquí delante predicándole al otro que ya llegó ahorita. Porque eso es el evangelio. El evangelio es vivo, es acción. El evangelio no es estático, iglesia. Y vemos que hoy en día nos queremos acomodar a estar estático, a estar tranquilo. Y ya ahorita me voy a la casa, me envuelvo en los deseos particulares, los proyectos, la casa, el trabajo, vuelvo a la iglesia y estamos en ese círculo vicioso. No es evangelio. El evangelio es transformación. El evangelio son más que estas cuatro paredes. Pero eso lo vivimos cuando estamos sumergidos en la presencia de Dios. El estar sumergido en la presencia de Dios me da vida para hacerlo de Dios en el espíritu y que cause vida, que impacte vida al de afuera. No quiera usted hacer algo para impactar hacia afuera a las almas perdidas por su propia cuenta. Primero nos llenamos de Dios, buscamos la presencia, estamos sumergidos, perseveramos. Desde que usted se va afuera y predica un mensaje, por sencillo que sea, aunque no se convierta en la palabra, queda dentro y sigue tratando con esa persona, y en el momento menos esperado lo vea usted aquí buscando de Dios. ¿Pero por qué? Por una semilla que se depositó en el espíritu en un momento y que causó vida dentro de esa persona. En un momento, tiempo atrás, el pueblo de Israel, dice en las Santas Escrituras, que tenían el arca del pacto, el arca de la alianza, que significaba la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Pero fíjese, el arca del pacto tenía que ser cargada por hombres, y Dios había dado instrucciones de que donde quiera que el pueblo de Israel se movía, donde ganaban una guerra y se movilizaban a otro lado, había que movilizar el arca del pacto, lo que garantizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Dios dispuso que sean hombres que la carguen, incluso dispuso el modelo. En un momento hubo una persona que de manera particular quiso tomar el arca y cargarla y se murió instantáneamente, porque quiso hacer las cosas, tomar la presencia de Dios a la manera como él quería. Pero vemos cómo Dios dispone que el arca del pacto sea cargada. Eso nos habla de sacrificio. Es muy bueno estar sumergido en la presencia de Dios. Es muy bueno yo tener la unción, yo tener el Espíritu Santo y el sacrificio. ¿Dónde está el sacrificio? No hay presencia si no hay sacrificio. No hay unción si no hay sacrificio, iglesia. No hay poder si no hay sacrificio. La iglesia del ayer se sacrificaba mucho con la oración, con el ayuno, con el cilicio, con la vigilia, con ir al monte, con estar en un lugar a sola con Dios. Hoy en día, si queremos que eso vuelva a la iglesia, esa vida, tenemos que volver a lo mismo. Tenemos que perseverar en la oración, tenemos que perseverar en el ayuno, tenemos que perseverar en las doctrinas, aleluya, de Jesucristo. No podemos querer presencia sin oración. Es contradictorio. Presencia sin oración, presencia sin ayuno, presencia sin apartarme a sola. Solamente dependo que el pastor Willy en un momento me traiga un momento, aleluya, de ese sermón que tan bueno que trae, y me nutro de él y me voy lleno a la casa, me voy lleno de ese mensaje del domingo que dio el pastor, y al otro día vuelvo con hambre espiritual a llenarme de nuevo del pastor. Qué bueno es así. No, eso no es evangelio. Evangelio es que usted también pueda mantener, igual que el pastor, aleluya, esa llenura día tras día, que cuando usted llegó
a la iglesia, usted también viene lleno, y el pastor también viene lleno, y el líder viene lleno, y todos venimos llenos, y impactamos este lugar, y este lugar se vuelve glorioso. ¿Por qué? Porque hay diferentes personas que están llenas, no uno que viene, aleluya, a llenarse del otro espiritualmente, porque es muy bueno así. Es muy fácil depender de lo que el otro me trae, pero los pastores tenemos que hacerlo. No se puede uno cansar por eso. Pero cada pastor le gustaría que su iglesia que dirige también se ocupe en buscar la presencia. Porque tenemos hoy en día un montón de creyentes que solamente están absorbiendo, están ya llenos de más, de recibir, pero no de irse también al silencio con Dios, no de irse a la oración, no de ser responsable con su vida espiritual. Y Jesucristo viene por un pueblo que es responsable con su vida espiritual, no de un pueblo que solamente depende de que sea otro que le dé el alimento. Él también busca su alimento espiritual en la presencia de Dios. En un momento Dios, tratando con Moisés, le dice a Moisés: el altar que Dios había creado, donde se iba a llevar los sacrificios, que eran los machos cabríos y todos los demás animales. Hoy en día, gracias a Dios, que nosotros no tenemos que estar llevando esos machos cabríos y esos animales. ¿Cómo nos haríamos nosotros que el sacrificio de hoy en día sea como el de esa gente? Imagínese usted cómo sería. Pero hoy en día no tenemos el de esa gente, pero tampoco queremos tomar el de nosotros, porque no fue que Dios quitó el sacrificio de los animales y que ya Cristo pagó el precio y que ya yo no tengo que hacer nada. No, mientras estamos en esta tierra, usted y yo tenemos que vivir una vida de sacrificio en Dios. Incluso en una parte de la Biblia dice que si Él padeció por nosotros, como nosotros no vamos a padecer por Él. No vamos a tener el mismo espíritu, la misma disposición de sufrir incluso por Él. Pero a veces cuando estamos en sufrimiento, o como cuando estamos que algo está pasando mal, ya me quiero apartar, ya quiero dejar el evangelio. No, esto es para valiente, esto es para valiente. En la Biblia lo dice, que el que persevera hasta el fin, ese es el que va a recibir la corona de la vida, es el que persevera. Esto es para valiente y para los que perseveran. Y en un momento Dios le dice a Moisés: el fuego del altar tiene que mantenerse ardiendo. Fíjese cómo lo dice en Levítico 6, 12, 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. El sacerdote pondrá en el altar leña cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, y muy específicamente lo dice, no se apagará. Después de que Moisés había preparado a Aarón y a sus hijos para el servicio sacerdotal, dice en una parte de la Biblia que Dios se presentó al pueblo y que su fuego ardió, quemó los holocaustos, el sacrificio. Y de ahí en adelante era responsabilidad de Aarón, conjuntamente con sus hijos, de mantener ese fuego ardiendo, de cada día buscar la leña y mantener ese fuego ardiendo. ¿Qué nos dice eso, iglesia? Lo que Dios en un momento encendió en su vida, usted y yo tenemos la responsabilidad de mantenerlo ardiendo dentro de nosotros. Lo que pasa es que hoy en día, en un momento yo recibí una palabra, en un momento yo recibí algo de Dios, y yo sentí ese fuego que me llevaba a Dios, pero lo perdí. ¿Por qué lo perdí? Porque me detuve, porque me entretuve en otras cosas fuera de lo que era la voluntad de Dios. Y usted y yo volvemos a la presencia y estamos buscando de Dios, y en otro momento nos apartamos. No es la voluntad de Dios, iglesia, no es lo que Dios quiere. Dios quiere que el fuego arda continuamente, pero el buscar la leña es como prototipo de la oración, es prototipo de las actividades espirituales que tenemos que hacer para que ese fuego arda continuamente dentro de nosotros. No podemos querer
habitar o estar sumergido en la presencia de Dios si no tenemos la responsabilidad de buscar esa leña continuamente, que hoy es la oración, que hoy son las actividades espirituales que yo de manera personal, no tengo que depender que la iglesia lo haga, no, de manera personal yo tengo que mantener ese fuego ardiendo en mi corazón, esa pasión por lo de Dios, y es en base a yo sacrificarme. Si no estoy dispuesto a eso, no puedo querer presencia. Dios no le da presencia a vago, porque ¿para qué? ¿Para qué? Dios no da su presencia simplemente por darla. Dios con propósito. Si usted desea estar sumergido en la presencia de Dios, tiene que tratar de arreglar su vida, porque viene propósito. Si usted quiere que el Espíritu Santo lo dirija, ordene su vida, porque viene propósito. Tiene que venir algo, porque Dios no puede depositar en usted solamente para que usted se crea la gran cosa y para decir que usted es el Hijo de Dios y el que está más lleno de Dios. No, es porque Dios quiere tratar algo con alguien, o con algún sector, o con esta Villa Jaragua, con el mundo. Algo Dios quiere hacer. Dios no deposita su unción, su presencia, simplemente por depositarla. Iglesia, póngase de pie. La presencia de Dios es deliciosa y está a nuestro favor. Tenemos nosotros como pueblo de Dios que entender que acomodándonos al ambiente de hoy en día de pasividad no podemos tener presencia. Usted tiene que inquietar su espíritu. Usted tiene que inquietarse. Usted tiene que decir: hasta hoy ya está bueno de vivir esta vida pasiva. Ya está bueno de vivir esta vida tranquila. Yo quiero la vida, aleluya, donde se siente el fuego de Dios, donde se siente la unción de Dios, donde el Espíritu Santo trata, donde el Espíritu Santo habla, donde el Espíritu Santo dirige, porque esa es la vida que Dios quiere que nosotros llevemos. Iglesia, ore conmigo a Dios. Aleluya. Y si usted, aleluya, necesita que Dios trate con usted, vamos a pedirle a Dios que trate con cada uno de nosotros. Aleluya, de manera que su presencia no falte, de manera que su unción no falte sobre mi vida, sobre su vida. Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, yo te presento a ti este pueblo, Padre eterno, aleluya, que ha recibido este mensaje. Jehová Todopoderoso, tú sabes dónde falta unción, dónde falta tu presencia. Tú sabes, Señor, dónde hay mortandad. Tú sabes, Señor, el que necesita que tú, aleluya, lo toques de nuevo. Que tú lo toques de nuevo, Padre eterno, como él sentía ese toque fresco sobre su presencia. Ven y trata, Jehová, Dios mío, aleluya, con aquel que necesita tu unción, con aquel que necesita que tú lo inquietes por dentro. Aleluya, iglesia, órale al Señor. Pídale al Señor lo que usted quiere que Dios haga en su vida. Aleluya, vamos a aprovechar este momento para que Dios, aleluya, nos impacte. Oh Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, escudriña los corazones. Espíritu Santo de Dios, escudriña los corazones. Espíritu Santo de Dios, escudriña los corazones. Aleluya, donde falta presencia, aleluya, se ha inquietado. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya, quita toda mortandad espiritual. Ayúdanos, Dios mío, a poder estar sumergidos en tu presencia. Si tu presencia no va, Señor, no queremos ir. Si tu presencia no va con nosotros, no queremos ir. Aleluya, porque tu presencia nos da garantía de que todo estará bien. Tu presencia, Señor, aleluya, nos da la garantía de que todo, aleluya, irá bien. Oh poderoso Señor, poderoso Señor, aleluya. Obra, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús.